Muy buenos días, señores participantes que nos siguen en la modalidad virtual y presencial. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Mendoza Banda, a quien queremos dar la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Capacitación y Formación Empresarial Lagartex y del Colegio de Abogados de Moquegua a su disertación el día de hoy. Y bueno, doctor, muchas gracias y le damos la bienvenida al programa, doctor. Muy buenos días, agradecerles por su puntualidad, se han dado la hora. Vamos a tratar unos temas que los organizadores me han encargado de tratar. Trataremos de transmitir algunos de los conocimientos y experiencia que tenemos en el ejercicio del derecho penal y el derecho procesal penal. Una de ellas es la prisión preventiva. Como todos conocen, es una medida coercitiva de tipo personal. El artículo 268 del Código Procesal Penal establece cuáles son los presupuestos materiales que se requieren para que un juez, ante un pedido de la Fiscalía, pueda dictar prisión preventiva. Conocemos que estas medidas solamente las puede pedir el Ministerio Público. Parte agraviada o actor civil no tiene legitimidad para postular un requerimiento de prisión preventiva, solamente el Ministerio Público. Y para que el Ministerio Público presente un requerimiento de prisión preventiva debe fundamentar 3 presupuestos materiales que deben concurrir copulativamente, es decir, a la vez los 3 presupuestos. Si uno no concurre, lamentablemente no se podría dictar prisión preventiva. El primero es que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. ¿De qué hablamos? Graves y fundados elementos de convicción, pues estamos aún cuando generalmente la Fiscalía postula su requerimiento en etapa de investigación preparatoria. Ahí hay acto de investigación con elementos de convicción. Como todos sabemos, la prueba recién se produce en juzgamiento. En las primeras etapas del proceso solamente hablamos de acto de investigación, en este caso elementos de convicción, que deben ser fundados y graves. Al respecto, ya la Corte Suprema, ustedes habrán escuchado esa sentencia plenaria casatoria de lavado de activos, en el que a pedido de la Fiscalía, todos los jueces supremos penales se reunieron a efecto de establecer un criterio de interpretación que sacó la sala del ministro Zapariachi sobre la autonomía del derecho del delito precedente, la gravedad de estos, etc. Y en uno de sus fundamentos de este acuerdo o sentencia plenaria casatoria estableció cuáles son los grados de conocimiento que se requieren en el proceso penal. Por ejemplo, para acusar indicó que se requería un grado de conocimiento de posibilidad suficiente, pero para dictar prisión preventiva estableció que se debe un grado de conocimiento mayor, grave, posibilidad grave. Entonces, estos fundados y graves elementos de comisión deben establecer un grado de conocimiento de posibilidad grave que un señor ha sido probablemente autor de un delito, supongamos un delito de robo grabado. Para poner un ejemplo, un delito de robo grabado. El 188 concordante con el 189. Digamos que será sencillo que intervengan 2 o más personas. El 188 requiere, como descripción típica, que para obtener provecho, se apodere legítimamente un bien propio o un bien ajeno, perdón, sustrayendo el lugar donde se encuentra utilizando violencia y amenaza. Una persona en compañía de su enamorada transitan por la calle y 3 personas agarran, los interceptan, los cogotean, es decir, los agarran del cuello y les sustraen sus pertenencias. La Fiscalía entonces tendría que tener elementos de convicción de que estas 3 personas han intervenido para la sustracción y apoderamiento de las pertenencias de los agraviados. Podrían ser las declaraciones de los agraviados, el certificado médico legal que establezca que ha habido un cogoteo, es decir, lesiones en el cuello, la declaración de testigos, quizás el policía que intervino y capturó a los señores. Es decir, tienen que presentar elementos de convicción que sean suficientes y graves para establecer que en un alto grado de probabilidad los señores han sido los autores, por ejemplo, del delito de robo agravado. El segundo presupuesto material es que la sanción imponerse sea mayor a 4 años. Aquí se tiene que hacer una prognosis de la pena.
Sigamos en el ejemplo del delito de robo agravado. Como todos conocen, el primer párrafo del 189 establece como pena mínima 12 años y máximo 20 años. Pues sobre ese marco punitivo es el que se tiene que postular. Por ejemplo, la Fiscalía presenta su requerimiento. Señor juez, en este caso el delito de robo agravado tiene una pena no menor de 12 ni mayor de 20. Por lo tanto, la pena a imponer va a superar los 4 años de pena privativa de libertad, que es lo que requiere el presupuesto material, el segundo presupuesto material. Supongamos que la defensa dice, no, señor juez, pero acá se presenta una circunstancia privilegiada atenuante, supongamos un eximente incompleta que se encontraba en estado de ebriedad y no podía comprender totalmente el carácter delictuoso de su acto o determinarse según esa comprensión. Y él alega que la pena a imponer podría bajar a menos de 4. Entonces el juez tiene que hacer luego una valoración del fundamento de la Fiscalía y del fundamento de la defensa y con principio de legalidad para una probable determinación de la pena, es decir, una prognosis de la pena, si esta va a ser mayor a 4 años o va a ser menor a 4 años. ¿Cuál es la consecuencia? Si es mayor a 4 años, se cumple el segundo presupuesto material. Si es menor de 4 años, no se cumple ese presupuesto material. Y faltando solamente un presupuesto que no se cumpla, lamentablemente no se dicta, bueno, lamentablemente para la Fiscalía y felizmente para el procesado se dictaría prisión preventiva. El tercer presupuesto material es el peligro procesal, que está en relación a que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita corregir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, lo que se entiende como peligro de fuga, u obstaculizar la evaluación de la verdad, lo que se entiende como peligro de obstaculización. En este caso, generalmente la Fiscalía señala que el señor no tiene arraigo domiciliario, no tiene una casa donde él vive, sino por ejemplo vive en un hostal o está de pasada por la ciudad y no ha presentado ningún documento que corrobore un domicilio, o una falta de arraigo laboral, que no tiene trabajo, o una falta de arraigo familiar, que no tiene familia, etc. U otros supuestos de peligro procesal que los vamos a analizar en esta diapositiva. El peligro de fuga se establece en los arraigos que les he indicado, ¿no? La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Esta gravedad de pena, este criterio de peligro procesal por peligro de fuga, si solamente se presentase no implicaría que se dicte prisión preventiva, pues ya es la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ha establecido que si solamente se presenta como criterio de peligro de fuga y en consecuencia peligro procesal la gravedad de la pena, no correspondería a dictar prisión preventiva, salvo que concurran otros criterios de peligro de fuga como la falta de arraigo laboral, domiciliario, etc. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria para repararlo. Luego el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Más adelante vamos a desarrollar estos temas. La Corte Suprema ha establecido en casatorias cómo deben entenderse estos criterios de magnitud del daño causado y el comportamiento en el procedimiento. Criterios para calificar el peligro de obstaculización son que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsificar elementos de prueba o influir para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente o inducir a otros a realizar tales comportamientos. Por ejemplo, en el delito de robo agravado se atribuye que se ha utilizado un cuchillo para amenazar a la víctima, a la agraviada, y ese cuchillo lo desaparece. Entonces podríamos estar hablando de que está tratando de ocultar un elemento de prueba. O el procesado llama a la víctima y le indica que declare otra cosa de lo que realmente ha ocurrido. Entonces podríamos estar hablando de que va a influir para que un testigo declare falsamente. Vamos a realizar algunas casaciones sobre la prisión preventiva que les indiqué ya anteriormente. Por ejemplo, la 631-2015 Arequipa. Es la que habla de los arraigos, específicamente establece cuándo debe entenderse como arraigos. Esta casación indica que el arraigo debe ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. De acá surge lo que se entendería luego por los fiscales como arraigo de calidad,
Puede ser, por ejemplo, que una persona tenga hijo, tenga conviviente, pero no necesariamente esta vinculación con un núcleo, con una familia nuclear, importaría un arraigo familiar de calidad. Esta persona las ha abandonado, nunca les pasa la pensión o dependan de él económicamente. Entonces no podríamos decir que la familia que tiene la van a arraigar al lugar donde está, si nunca les ha pasado alimentos, incluso le pega a la conviviente o a la esposa, etc. No podemos hablar de un arraigo familiar de calidad. Luego la otra casación, la 626 en 2013 en Moquegua. Es muy importante esta casación porque estableció que además de los 3 presupuestos materiales que ya hemos visto, es decir, los suficientes y graves elementos de condición, la prognosis de pena y el periodo procesal, estableció 2 supuestos que también deben valorarse al llevarse a cabo una audiencia de prisión preventiva. Uno de ellos es la proporcionalidad, con sus 3 subprincipios que ya todos conocemos, y si no, bueno, darles mayores alcances sobre ellos: el subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad y el subprincipio de proporcionalidad estricto o ponderación, como le llama la doctrina. Y además, otro supuesto que también debe debatirse en la audiencia es el plazo o la duración de la prisión preventiva que se solicita. Como les indiqué, esta casación también hizo referencia a qué se debe entender sobre la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. Pues podría haber alguna confusión en que si el pago de la reparación civil implicaría un peligro procesal. Sobre eso desarrolla esta casación. Dice que la única forma de interpretación no lesiva de derechos fundamentales del imputado es la que hace referencia a la gravedad del delito en cuanto a magnitud del daño, en relación a las circunstancias que agravarían la pena a imponer. También señala que la reparación del agraviado poco tiene que ver con el peligro procesal. Sin embargo, atendiendo una correcta interpretación, la actitud del imputado luego de cometer el delito ayudará a acreditar su buena conducta en el proceso penal. Es más que todo una cuestión positiva hacia él, no en contra en realidad. O sea, si yo no pago la reparación civil o una actitud para repararlo, no puede entenderse como un peligro procesal, lo que ha establecido la Corte Suprema. Entonces, si tienen algún caso, ustedes como abogados y luego se dicen que no ha pagado la reparación civil, no puede entenderse como un criterio de peligro procesal, salvo que se vaya por la gravedad del delito o una actitud positiva que les pueda favorecer al imputado. Sobre el comportamiento procesal, esta misma casación, la de Moquegua que ya indicó, permite hacer una efectiva prognosis de la probabilidad de fuga del imputado sobre la base de la real conducta que ha manifestado a lo largo de la investigación u otras etapas que están ligadas a la huida o intento de fuga. Asimismo señala que no son admisibles como criterios para determinarlo la actitud legítima adoptada por el procesado en ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha reconocido. Así, el hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser considerado como un mal comportamiento procesal. Es decir, ustedes conocen que los procesados tienen el derecho a guardar silencio. Si en uso legítimo de ese derecho a guardar silencio decida decir no declaro, este hecho no puede ser tomado en cuenta como un peligro procesal por comportamiento en el procedimiento, porque está más relacionado a la fuga, no al ejercicio legítimo de guardar silencio. Y si ustedes les presentan un caso al fiscal que les dice el señor ha guardado silencio, por eso es un criterio de peligro procesal por comportamiento en este procedimiento, eso no debe ser tomado en cuenta. En cambio, si el procesado capturado huye e incluso golpea a la policía para huir, eso sí puede ser considerado como un peligro o un comportamiento del procesado para determinar un peligro de fuga. ¿Alguna pregunta hasta esta etapa? Sin ningún temor. No, doctor, teniendo en cuenta que tienen que dar los 3 presupuestos, yo había tenido una experiencia en un juzgado de Moquegua, en el cual no se cumplía, desde mi punto de vista, claramente con el presupuesto de que tenía arraigo domiciliario, familiar, ¿no? Incluso había pagado la reparación civil, si no es criterio como lo dice, pero la intención, y había reconocido el hecho, porque se trataba de un accidente de tránsito en el cual la persona en moto había quedado descerebrada, grado 4. Entonces, desde mi punto de vista, yo también entendía que se tienen que llevar los 3 presupuestos, pero a pesar de ello, la jueza otorgó la prisión preventiva por 7 meses.
Entonces ahí rompió mi duda de que si es así que los jueces respetan los 3 presupuestos procesales de prisión preventiva o que simplemente lo dejan de lado, ¿no? Uno de los presupuestos, ¿no? Porque eso cambió mi visión de ver la prisión preventiva. Lo que puede haber sucedido es que el juez o la juez en aquella oportunidad haya considerado que se han presentado los 3 presupuestos. Ustedes saben que en el derecho existe la posición de la Fiscalía, que es que sí se presentan esos presupuestos, y la posición de la defensa indicando que no se presentan los 3 o alguno de ellos no se presenta. Y el juez es el que luego del debate respectivo adopta una posición, sea dándole la razón a la Fiscalía o sea dándole la razón a la defensa del procesado. En el caso suyo entiendo que el juez ha dado la razón a la Fiscalía y ha entendido que sí se presentaron los 3 presupuestos materiales. Entonces pero ya sería otra cuestión revisar cuál es el fundamento, ¿no? En todo caso también para ello existe el recurso impugnatorio para que una instancia superior pueda verificar si el juez ha hecho bien la resolución o ha incurrido en algún error para poder revocar la misma. Pero sí es absolutamente cierto que el juez para dictar la prisión preventiva tiene que concurrir los 3 presupuestos materiales. Muy bien, doctor. Al respecto, yo también quisiera precisarle, hay algunos, no sé si esto será verdad en la práctica, ¿no? En la experiencia que usted tiene, hay algunos jueces que de repente hay un tema de descubrimiento que obviamente no se figura en la sentencia o en este caso en la resolución de prisión preventiva o puede ser también una sentencia, pero que el hecho de que ya la persona ha aceptado y no ha aceptado la responsabilidad, ha sucedido y ve la gravedad que es un grado 4 de cerebrado que de repente está en coma y puede fallecer, yo creo que esa vinculación con los hechos, solamente lo que debería hacer el juez es enfocarse en los 3 presupuestos procesales y no irse ya a ver el tema de como obviamente es culpable por decir, ¿no? Como lo asume el juez, porque tiene que ver más de los graves elementos, un poco más, como dice usted, ¿no? Según lo que nos acaba de relatar. Esto se da en la cotidiano, el juez de alguna manera ve esa responsabilidad penal y actúa, o solo tiene que necesariamente ceñirse en los 3 principios, a lo mejor 3 presupuestos de prisión preventiva. Primero, el juez solamente emite su resolución en base a lo que postulan las partes, no puede ir más allá. Y siendo una etapa inicial del proceso, solamente es un grado de conocimiento alto, grave, como dice la Corte Suprema. La certeza se establece en el juicio, con la actuación probatoria, y si existe alguna duda, solamente en juzgamiento la duda puede ser favorable al procesado. En ese supuesto cabe la sentencia absolutoria, pero la responsabilidad de culpabilidad que realiza el juez a nivel de una prisión preventiva solamente es un grado de probabilidad, nada más. Probabilidad alta, grave, sí, pero no certeza. La certeza solamente se obtiene a través de un juzgamiento, una actuación probatoria en que la Fiscalía, con la obligación que tiene la carga de la prueba, está en su obligación de desvirtuar la presunción de inocencia que goza toda persona dentro del proceso penal. Y ese grado de certeza es más allá de toda duda razonable que pueda existir. Una última preguntita, disculpe. Yo he visto en estos últimos tiempos la prisión preventiva lo está tomando como un tema ya. Yo lo entiendo que es un recurso excepcional, ¿no? O en todo caso tiene que ponderar el juez en virtud, pero parece que en estos últimos tiempos la excepción se ha vuelto la regla, porque prisiones preventivas, una estadística que se hace, por lo general, en su mayoría son aprobadas por los jueces, ¿no? No sé si esto está cambiando ahora o por qué se debe esta situación. No sé si puede está en lo cierto en que la prisión preventiva es una medida excepcional. La regla es que toda persona debe seguir su proceso en libertad, salvo que se presenten estos presupuestos materiales. Si se presentan los presupuestos materiales, sí deberían seguir el trámite ya como también por de prisión preventiva. Pero de lo que yo entiendo, y eso fue de investigación preparatoria. En Arequipa, primero la Fiscalía no presenta muchos requerimientos de prisión. Y los que presenta tampoco no son el 100% aprobados. Existe un porcentaje que se desaprueba la prisión preventiva y se necesita en su caso hasta comparecencia simple. No necesariamente comparecencia con restricciones y no necesariamente la prisión preventiva. Eso ya es una evaluación que realiza el juez. Obviamente acá existen pues, 2 posturas, ¿no? Que siempre se habla, los jueces garantistas y los jueces que no son
garantistas, pero eso ya es una posición dogmática o doctrinal que asume cada juez al momento de expedir su resolución. Bueno, yo comparto el criterio que no es pues la regla, es la excepción. Les pongo un ejemplo, obviamente no voy a dar nombres. Se atribuyó robo agravado a 3 procesados que recién habían cumplido 18 años. Uno incluso había cumplido, creo que una semana antes, y los otros un mes antes, otros un par de meses antes. Se cumplía el primer presupuesto material, el segundo presupuesto material y el tercer presupuesto material. Sin embargo, yo por proporcionalidad no les dicté prisión. Ustedes conocen la proporcionalidad, ¿verdad? Existen 3 subprincipios. El subprincipio de idoneidad, que está en relación medio a medio, perdón, medio a fin. El medio es la prisión preventiva y el fin es asegurar que esta persona esté detenida durante todo el transcurso del proceso. Generalmente este subprincipio se presenta. Pero el subprincipio de necesidad, es decir, que exista otra medida menos gravosa que la prisión preventiva, pero que sea igualmente eficaz, surge con la comparecencia con restricciones o con comparecencia sin. En ese caso yo hice la valoración y la fundamentación, obviamente con ese aporte lo dio la defensa, en el sentido de que las personas recién habían cumplido 18 años de edad. En el caso de ellos existía otra medida menos gravosa, pero que iba a ser igualmente eficaz que la prisión preventiva para que los señores puedan ser sujetos de una comparecencia. Y se le dictó comparecencia, la fiscalía no apeló. Les pongo los ejemplos para que vean que no es que la fiscalía presenta prisión y el juzgado es una mesa de partes y dicta la prisión fundada y los señores se van a luchar. Continuando, ¿alguna pregunta? Sí. Según la audiencia de prisión preventiva en cuanto a la valoración de probatoria, se analizan las pruebas de cargo y descargo, porque en el caso de Díaz Humana, el presidente del Tribunal Constitucional hizo alusión en su sentencia que solamente se valoraron las pruebas de cargo. En segunda instancia, la sentencia del habeas corpus de Díaz Humana. En segunda instancia, la sala superior no valoró los argumentos de descargo de la defensa. Sí, pues está mal. Ese sí, hecho estuvo afectado de una causal de falta de motivación. Un juez, cuando resuelve un pedido, debe decir por qué adopta la posición de una de las partes y por qué desecha la posición de la otra parte. Esa argumentación es la correcta. En cambio, si yo simplemente digo, sí, tú tienes la razón, señor fiscal, y no hay ninguna razón, motivo, fundamento por qué desecho la argumentación de la defensa, incurro en falta de motivación. O motivación, aparte puedo dar otras argumentaciones que no van directo a desechar la argumentación de la otra parte. Sí, en ese tema de la sentencia de TC sobre Díaz Humana, si hace referencia a ello, sí, pues estuvo mal en ese sentido la sentencia. O la apelación de sentencia que hizo la... ¿Quién hace otra pregunta? ¿Se puede hacer fundamentar el peligro de fuga en base al primer elemento de los graves elementos? Porque creo que vi una sentencia que decía que, dado que es bien alta la pena, se tiene que puede haber un peligro de fuga. Un criterio de peligro de fuga es la gravedad de la pena, pero como ya les indiqué, si solamente existe este criterio, y el señor sí tiene arraigo familiar, domiciliario, laboral, todos los demás, y solamente la Fiscalía postula gravedad de la pena, no se puede dictar prisión preventiva. Ya la Corte Suprema y el TC ha establecido que si solamente se presenta la gravedad de la pena como peligro de fuga, no se dicta prisión preventiva. Muy bien, señores, continuando sobre cuál es el procedimiento a seguir cuando se presenta un requerimiento de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Dice que el juez de investigación preparatoria, dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento de Ministerio Público, realizará la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva. La audiencia se celebrará con la concurrencia obligatoria del fiscal, del imputado o su defensor. El defensor que nos insta será reemplazado por el defensor de oficio. Todos conocen, incluso recientemente, ya tiene creo más de un año, la modificatoria de la Constitución. Antes, la policía solamente tenía 24 horas para poner a disposición de una persona que se intervenía en flagrancia.
flagrancia, cuasiflagrancia, flagrancia que existe, ahora tienen 48 horas. Eso hace una modificación en el sentido de que a veces la Fiscalía no contaba con el tiempo suficiente para copiar actos de investigación, elementos de condición graves y fundados, pero también sirve a la defensa. La defensa también tiene la oportunidad de presentar en ese lapso de tiempo elementos de condición de descargo, que hagan ver que él no ha participado en los hechos. Pero bueno, presentó el requerimiento por la Fiscalía, el juzgado tiene 48 horas para llevar a cabo la audiencia, es decir, para instalarla. Una vez instalada, ustedes habrán escuchado el caso de los malditos, no vamos a decir Chumbivilca, porque está objetado y sí, los de la razón no pueden, pues, a toda una comunidad, creo que es un distrito en Cusco, provincia de Cusco, hacerlos quedar. Pero bueno, es el nombre que les dieron y es el que se trabajó por después de Cerro Colorado. Ustedes han visto que esa audiencia ha durado, me parece, 6 días, pero empezó a las 48 horas. Luego ya en el desarrollo del mismo, incluso también la Corte Suprema ha establecido el plazo razonable. Pues no, a veces el plazo legal que indica que se espera resolución en la misma audiencia, no es en la misma audiencia que se inicia el día, ese mismo día. Pues la complejidad del caso a veces hace que una audiencia no puede acabar materialmente en una sola sesión que dura unas horas. Hay casos en los que, como este, que se ha indicado que es la audiencia más larga en la historia del nuevo Código Procesal Penal, en la que se ha desarrollado esta audiencia. Y como todos conocen, si no conocen, les informo que la resolución de primera instancia ha sido confirmada totalmente por segunda instancia. Es decir, las 3 prisiones, o 5 prisiones creo, y las comparecencias que digo el juez. Entonces, se presenta el requerimiento, el juez dentro de las 48 horas convoca audiencia. A esta audiencia tiene que asistir el fiscal, el imputado y el defensor. Y esta audiencia es inaplazable. El artículo 85 del Código Procesal Penal sufre modificatorias y una de las audiencias que establece que es inaplazable es esta de prisión. Por lo que cuando se convoca esta audiencia ya se establece un defensor público que asista debidamente preparado, obviamente, para llevar a cabo la audiencia en caso no se presente la defensa particular, porque puede suceder que una defensa particular con el ánimo de que no se presenta, vence a las 48 horas y luego queda en libertad de su patrocinado simplemente por una mala fe procesal de no presentarse a la audiencia. Pues el legislador ha preveído estas circunstancias que puede pasar y dice no, sí, defensor particular, tú no vas a la audiencia, se decide un defensor público. Obviamente el defensor público debe ir preparado para debatir con el fiscal los argumentos de la prisión preventiva. Bueno, indica que el fiscal va a ser sancionado disciplinariamente y se frustra la audiencia. Se sabe adoptar un criterio de que no necesariamente se fija la prisión preventiva estando por vencer las 48 horas. O sea, se fija después de las 24 horas, pero antes de las 48 horas, para que si hay algún tema, por ejemplo el abogado o defensor público va y dice no tengo conocimiento aún de la causa, puede hacer un tiempo para que pueda prepararse. Al respecto sobre la asistencia del imputado, la casación 1-2007 en Guara fue la primera casación del nuevo Código Procesal Penal. Estableció que no es absoluta la necesidad de presencia del imputado en la audiencia de prisión preventiva. Si el imputado se niega a asistir, sea porque huyó, porque no es sabido, porque sencillamente no quiere hacerlo, la audiencia se lleva a cabo con la presencia técnica del abogado defensor de confianza del oficio. Esto surgió a raíz, no con flagrancia, ¿no? Porque en flagrancia generalmente está puesto a disposición y es llevado por el agente policial, sino en personas que no están detenidos. Se les convoca a audiencia, solamente asiste su abogado defensor y no asiste él físicamente. Y eso no puede generar la dilación de la audiencia para otra oportunidad. Si se verifica que está debidamente notificado, y a pesar de estar debidamente notificado, esta persona no quiere asistir a la audiencia, esta se lleva a cabo. ¿Cuál es el contenido del auto de prisión preventiva? Debe ser especialmente motivado con expresión sucinta de imputación de los fundamentos de hecho, de derecho, que lo sustente y la invocación de las citas legales correspondientes. El juez de investigación preparatoria, si no considera fundado el requerimiento, optará por una medida de comparecencia restrictiva o simple según el caso. La pregunta que iba a alguno de sus compañeros.
ahí viene la motivación. El juez tiene que dar razones de por qué acepta la tesis de la Fiscalía y por qué desecha la tesis de la defensa, o viceversa. Por qué desecha la tesis de la Fiscalía y acepta la tesis de la defensa. Y lo que en la práctica se hace en una audiencia de prisión preventiva es dividir el debate por partes. Y es la mejor forma, en mi opinión, de que se lleve a cabo una audiencia. Por ejemplo, se concurren las partes, se da por instalada, al fiscal primero se le solicita que exponga cuáles son los hechos y la calificación jurídica y el tipo de imputación que atribuye al procesado o a los procesados. El fiscal relata, ¿no?, que el día tantos, la persona de tantos, utilizando violencia o amenaza, cogoteándolo del cuello, abrazándolo con un cuchillo, sustrajo las pertenencias del agraviado, logrando apoderarse de los mismos. La calificación jurídica, robo agravado, la 188, concordante con la 189, inciso tal. Título de imputación, la de coautor. Pues ya el juez tiene la pauta de sobre qué hechos es lo que se va a manejar el debate. Ustedes saben que la Fiscalía es la que introduce el hecho objeto del proceso penal. Es la única vez. El juez no puede introducir hechos. Está prohibido absolutamente. Sí puede hacer en las etapas pertinentes la calificación jurídica que corresponda si ha habido algún error por parte de las partes. Pero los hechos es la Fiscalía que los introduce, solamente la Fiscalía. Luego de que se hace esta mención de los hechos, calificación jurídica y título de imputación, se pasa a debatir el primer presupuesto material. Entonces la Fiscalía indica: señor juez, tengo como elemento fundado de convicción la declaración del agraviado, del testigo, del policía, que dan cuenta de que el día tantos los acusados, los procesados cogotearon, amenazaron con cuchillo al agraviado. Tengo como elemento de convicción el certificado médico legal que corrobora el cogoteo en el cuello al agraviado, que presenta lesiones en el cuello, tal. Bueno, todos los elementos de convicción. Luego se corre traslado a la defensa. La defensa indicará: no, que no se trata de un robo, que fue una pelea, que estaban caminando, se chocaron y empezaron a pelear, la tesis que asuma la defensa. Luego de que se agota el primer presupuesto material, se ingresa el segundo presupuesto material. La Fiscalía indicará: señor juez, en este caso la pena imponer va a ser mayor a 4 años, pues según la prognosis de pena, la determinación de la pena que le correspondería sería de tantos. La defensa indicará: no, señor juez, existe una circunstancia privilegiada atenuante. Bueno, en verdad las circunstancias privilegiadas atenuantes permiten disminuir por debajo del mínimo y establecer un nuevo marco punitivo. Y argumentará lo que corresponda para convencer al juez de que la pena imponer va a ser menos de 4 años. Luego de agotado el segundo presupuesto material, ingresamos al tercer presupuesto material, que es el peligro procesal. La Fiscalía indicará que no tiene arraigos, que el comportamiento del procedimiento, que ha tratado de huir, que ha tratado de que el agraviado cambie de versión, etc. Los argumentos que den para sustentar su peligro procesal. La defensa indicará que sí tiene arraigo domiciliario, que tiene una casa, que tiene un trabajo fijo, conocido, que tiene familia, que nunca ha tratado de comprar a los testigos, etc. Luego de acabado el debate del tercer presupuesto material, ya ingresamos a lo que la Corte Suprema en la casación de Moquegua hizo referencia: la proporcionalidad. La Fiscalía indicará que porque es idónea, porque es necesaria.